Hace mucho tiempo que no escuchamos ni analizamos a nuestro power trio favorito, The Warning, así que hoy vamos a escuchar la versión en vivo de la canción When I'm Alone. Es del disco 21 Century Blood en vivo en el Teatro Metropolitan. Una balada. For sunlight in the corners of my mind, having hope but not enough, reaching out to find no one. Am I the only soul to have lost all control? It gets hard to breathe, stuck in between on what has become my fake reality, and there's no escape from the voice in my head. It's driving me crazy. Nobody understands. My sanity's not going to last, and I'll smile Estribillo, ¿no? through the night. Qué lindo. Everyone will think I'm alright, but nobody knows what I'm tracking along when I'm alone. Ese corte es muy The Warning, maravilloso. Hasta ahora es una balada, está cantando Dani con la guitarra sola. Por lo menos esta parte es más para una canción con una guitarra electroacústica, no más una canción de fogón, como decimos en Argentina. Entiendo que es una canción muy triste, después vamos a analizar brevemente la letra viendo la traducción porque mi inglés es bastante pésimo. The cat is under the table. Por lo que vemos hasta acá estamos en sol mayor, una tonalidad muy amigable. No sé si es su primer o segundo disco, si tenés más información sobre el mismo, por favor, como siempre, dejala escrita debajo en los comentarios. Una bajada muy rockera, ¿no? Tiene este comienzo. Pero lo que decía al principio es que este corte que hay acá y que deja que el público cante es un corte muy The Warning. Ya hemos visto en otros análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción cuando ocurren esta serie de cuestiones que parecen muy identitarias, que le son muy propias. Así que vamos a ver cómo continúa la canción. I'm about to tear up this page, but it's something I can't erase. I wish I could rewrite the story of my life. While I hide every day behind the Estrofa. master's pain. They say I'm not alone, but do they even know it? It's hard to breathe, stuck in between all what has become my big reality. And there's no escape from the voice in my head. It's driving me crazy. Nobody understands my sanity. Ah, pero qué buen feel, pero qué bien. Lo que decía al principio, la guitarra eléctrica, fíjate que está como desnuda, bastante pelada, no tenía toda la distor que ahora tiene. Y se entiende como una canción más de fogón, más electroacústica, pero cuando entró toda la banda escuchamos al The Warning contemporáneo, al actual, con esa sonoridad tan refinada y tan poderosa que tienen siendo un power trio. Y el feel que metió Pauli recién, My sanity. si usas auriculares vas a escuchar la definición con la que está hecho eso, que es maravilloso, todo se escucha muy compacto. Además tiene una sonoridad muy a canción de principios de los 2000, ¿no? Una canción de pop rock de principios de los 2000, por eso al principio decía que era una balada, como empezaba con la guitarra sola. Utilizaron como una pseudo introducción directamente con Dani cantando, porque la introducción real aparece recién en este momento, porque es solo instrumental. Y fíjate que justo antes se escuchó ahí un tuk, o levantaron el volumen o tocaba, se le escapó algún toque en la cuerda. Ahí, tum, tum. Las cuestiones del vivo, que le dan como toda la vitalidad que tiene el vivo. Ojalá que algún día vengan por estos pagos para que las podamos ver. When I'm alone. Solo.
Maravilloso, perdón, me copé mucho tocando el... Hay un buen cinte. Ojalá algún día me inviten a tocar. Dijo nadie nunca porque nunca va a ocurrir. No, God, please, no, no. Fíjate que se escucha todo muy poderoso. Los acordes son unos buenos power chords. Parece que tónica quinta octava porque se escucha con mucho espacio en el medio. No se escucha hueco. Pero en la guitarra, con la distor y toda la cuestión eléctrica, en el piano podemos soportear eso con los graves y los agudos, ¿no? Haciendo... para que suene gigante. Y fíjate que la progresión de acordes es más o menos siempre la misma. Por ahí cambia alguna cosa, aparece esto de repente en algún momento, que es muy interesante, este intervalo que es el tritono, es el intervalo del diabolus. Muy lindo para tocar con un cinte, veamos. Hay mucho contratiempo y eso es muy interesante siempre. En el tan, tan, le da muchísimo movimiento porque podrían hacerlo tranquilamente. Es lo mismo, pero no es lo igual. Ahora, si le das un poco de síncopa de contratiempo, lleno de color por fuera, pero solo veo en blanco y negro. Estoy desesperado, desesperada, por algo de luz en los rincones de mi mente. Tener esperanza, pero no suficiente, alcanzando para encontrar a nadie. Soy la única alma que ha perdido todo el control. Se hace difícil respirar. Una cabeza, pero que ve muchísimo más allá. Esta es una letra que podría haber escrito alguien de 40 o 50 para arriba, ¿no? Como con mucha experiencia de vida y sin embargo se nota como muy sentida. Si saben específicamente a qué se refiere, más allá de que me parece que está bastante claro, desde el título en adelante, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Lo que escondo todos los días detrás de la máscara es el dolor. Ya está, lloremos. Nos vamos. Chao. Y fíjate que, paradójicamente, siendo una canción tan triste, la música hace que suene esperanzadora, porque quiere salir del lugar en el que se encuentra. Si no lo hubieran hecho en sol menor. Digo, datazo, ¿no? Fíjate cómo la música influye o influencia nuestra perspectiva sobre lo que estamos escuchando y cómo estamos entendiendo ese mensaje. Es una canción armónicamente sencilla, pero muy compleja en cuanto al mensaje. Ese es otro dato importante, cómo uno equilibra o compensa lo que quiere decir con el cómo lo dice. Y se queda sola Dani al final con el cenital ahí enfocándola. Maravilloso, hermosa presentación en vivo. Siempre es un placer escuchar a The Warning. Si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Si te haces miembro del canal, recordá que podés recomendar análisis específicamente dedicados para vos, sin cortes alguno. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá también que podés ayudar muchísimo al canal suscribiéndote, dándole un like, compartiéndolo con un amigo o amiga para que llegue a más personas. Y por lo pronto te dejo con estos otros videos de The Warning que tengo preparados especialmente para vos. Chao.